Pero curiosamente esta exploración ha sido como eh, fuera de la iglesia. Ujú. Digo, yo sé que justamente para eso estamos aquí para, como para platicarlo, pero en esta, como en una búsqueda que yo tuve en un momento, bro, porque yo soy cristiano ¿Cómo crees? de cuna. O sea, tus Mm, papás son Mis papás cristianos. son cristianos. ¿Son actual? Ok. Actualmente no, pero si yo desde chico estoy en la iglesia. Hubo incluso mi parte de mi adolescencia y hasta los 25 años, estuve muy involucrado en la iglesia, muy así, desde la música, la alabanza, Eres músico, ¿verdad? sí. Sí. Incluso estudié teología. Ahora. Estudié teología, estuve a punto de recibirme como pastor, incluso. Pero en la mañana se me hizo muy curioso porque estaba escuchando tu video de Abraham. Ok. Y a mí me pasó algo así, bro, que a lo mejor sí a lo mejor puede sonar, podría sonar antibíblico, pero yo sentí un llamado de Dios de buscarlo fuera de la iglesia. Y me fue muy difícil, o sea, se me destruyeron muchas cosas en el camino y fue ahorita que estaba escuchando en la mañana como este episodio que tú estás grabando, me estaba como que recordando ese momento donde me estaba recordando cuando literal yo lo sentí, una especie de llamado en el que mira, genuinamente yo quería conocer a Dios y siempre lo he querido conocer muy profundamente. Pero hubo un punto donde, digo, tú sabes, no hay lugares en los que se practican cosas o doctrinas o cosas que están un poco turbias, en las que yo dije, a ver, yo quiero seguir conociendo a Dios, pero bueno, en un punto la iglesia me estaba obstruyendo a ver a Dios de otra forma. A lo mejor puede sonar raro, pero entonces, en esta búsqueda, como que yo salí de la iglesia, o sea, llevo unos 5 años más o menos. De hecho, ¿A la iglesia te refieres a las a personas la que iglesia están me dentro? refiero a la A las, institución, a la iglesia cristiana. ok, pero a las personas que están dentro de la iglesia. Sí, no, digo no, sí, porque curiosamente cuando salí de la iglesia me quedé sin amigos. O Ok. sea, todas mis amistades que yo tenía así de que realmente todos esos años de estando dentro de la iglesia, cuando yo me salgo, lo que pasa es que pierdo esas amistades. O sea, no hubo más interacción, no hubo más búsqueda ni de un lado ni del otro. Pero en parte porque yo sí sentí que yo estaba entrando como en una especie de proceso. Mm. Entonces a lo que voy es, yo empiezo a ver, a experimentar a Dios como que fuera de a lo que te digo es como la institución del cristianismo, vamos, porque yo me sigo considerando cristiano, si se puede decir así, porque sigo siguiendo a Cristo, sigo creyendo en Cristo y sigo creyendo, o sea, mi fe, al contrario, en lugar de, te iba a decir, está intacta, pero todo lo contrario, o sea, he adquirido otra forma de encontrar a Dios, que a mí en lo personal me ha llenado muchísimo, pero bueno, o sea, mi podcast no se trata de refutar a la iglesia ni nada de esto, ¿no? Mm. Más bien se trata de eh, platicar con personas de que ven a Dios tal vez de diferente forma que yo. Mm. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, por ejemplo, esa charla que tuviste con mi amigo, él es ateo, El programa que vi, el programa que el viste, primer el episodio, primer episodio. sí estuvo medio random. Él es ateo, ajá, sí estuvo random. Y mi idea es como generar estas conversaciones, bro, que a veces yo entendí cuando yo estuve dentro de la iglesia que hay conversaciones que se podrían tener que no se, que las dogmas y las doctrinas o ciertas creencias que se han como ido arraigando, no nos dejan eh, buscar a Dios de otra forma, si no es como dentro de una iglesia. Digo, yo sé que tú tienes tu opinión acerca de eso y así como he platicado como con ateos, como personas que practican el yoga, así, yo respeto las posiciones de cada persona, pero mi tema no va como por ahí de que si somos una cosa u otra, sino más bien es que, oigan, creo que todos estamos hablando de lo mismo, pero nos hace falta conversar. ¿Crees?
Sí, o sea, eso es lo que yo creo y lo que y bajo mi experiencia. Entonces, mi deseo de invitarte a ti fue porque yo también, como tú dijiste ahorita, yo al igual que tú, pongo las cosas que hago en manos de Dios. Y para mí fue como que, ok, Dios, quiero tener esta clase de conversaciones, ponme las personas. Mm, Y me vino el pensamiento ya había visto que tú haces contenido mm, acerca de tu manera de ver a Dios en particular. Entonces, el proyecto, esto se trata como de ver, es como ver el árbol de diferentes ángulos, vamos. correcto. Pero estamos hablando del mismo árbol, nada más que tú estás de aquel lado, yo estoy de aquel lado, hay personas que están de este lado, pero, o sea, Dios es solo hay uno, ¿no? Es correcto. O sea, a final de cuentas, dice la Biblia, escucha Israel, nuestro Dios uno es. O sea, estamos hablando de un Dios, creo yo, y esta exploración que te digo que empecé a tener, me empecé a dar cuenta que todas las culturas ancestrales y todo eso, yo lo empato con la Biblia porque yo al estudiar teología, pues estudié la Biblia. Entonces, sé qué dice la Biblia. Entonces, como quitarme algunos sesgos y ver lo que están interpretando otras personas, me empecé a dar cuenta que estamos hablando de exactamente lo mismo, nada más que con diferente nombre. O sea, te pongo un ejemplo. ¿Has escuchado el Tao? El Tao es Mm, una filosofía china muy viejita pues es su creencia. Pues se puede decir que no es una religión, pero las personas la han convertido en una religión. ok. Pero el Tao significa el camino. Entonces yo lo empecé a estudiar, bro, el Tao, y literal te está hablando de Jesús. Nada más que el Tao es el camino en chino. Ok. Pero luego ves que Jesús viene y dice, yo soy el camino. Y el problema que yo veo que a veces simplemente no tenemos la apertura de decir, a ver, creo que Dios también les habló a los chinos hace mucho tiempo, creo que Dios también les habló a los hindúes. Ahora, las interpretaciones ahí vienen, ¿no? Pero tú puedes ver, incluso en el cristianismo se da, cuántas interpretaciones hay, o cuántas corrientes, cuántas ramas del cristianismo. Pero bueno, ahorita entramos bien a como a esos temas, pero esa es la idea, bro, que yo dije, creo que Armando podemos tener una conversación abierta en la que podamos descubrir a Dios, bro. Ese es el punto, de eso se trata esto. El nombre es un juego de palabras que es Dios es. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es eso que estamos hablando todos? ¿Qué es esa necesidad que todos tenemos en ese vacío que todos tenemos por querer que algo más grande lo llene? Mm, Esa necesidad intrínseca que tiene el ser humano en buscar algo más, a eso que llamamos Dios, vamos. Diferentes lenguajes, diferentes culturas, diferentes lo que sea, pero por eso te invité. Creo que lo puse en manos de Dios y fue como que, ok, siento que Armando podemos tener esta conversación y además te lo agradezco muchísimo porque es muy difícil, bro, que personas dentro del cristianismo como que se trataron de, ok, voy a dar mi punto de vista en otras cosas que no es a lo mejor una prédica dentro de la iglesia o una forma que estamos acostumbrados de estudiar a Dios o de conocerlo, ¿no? mm, Entonces, por eso vi parte de tu contenido y fue como que, ok, me gusta. O sea, y más allá, bro, porque yo lo estoy haciendo con personas que de alguna forma yo identifico o me dejo guiar por Dios de que sí están buscando a Dios de diferentes formas. Porque luego, si quieres, si puedes ver los otros episodios, hablo con una chica que practica el yoga, bro, pero tiene una conexión con Dios tan bonita y nada más es de otra forma. Digo, obviamente, lo que yo hablaba en el episodio con ella es que yo no creo en cuando tú conviertes por ejemplo, ya el yoga ya es lo correcto y todos los demás están equivocados, menos los que practicamos yoga. Pero al igual lo extrapolo en cualquiera. De que yo no, yo lo llegué a decir de que yo soy cristiano y todos los demás están equivocados y esta es la verdad absoluta y ¿sí me explico? Entonces esa es como que la premisa. No sé qué opinas, bienvenido. gracias. Pero quería responder, era como que respondiendo a tu pregunta, pues, esa es la razón por la que me nació mucho invitarte y que además de que ya teníamos tiempo intentando charlar, Vernos. ¿no? Y De, conocernos.
Sí, y es un tema bien, ¿cómo podría decirlo? Polémico. Claro. Te estás metiendo en un tema bien profundo. Eh, Tenemos una mente bien finita como seres humanos, ¿no? Y el hablar de Dios nos puede volar el cerebro. Totalmente. Hace mucho tiempo compré un libro que se llama Dios, de David Chopra. Es uno de los libros como más seculares que tengo. Y este autor habla de Dios, cómo lo conocen diferentes culturas. Ya. Y entre ellos está el Dios de Job, el Dios de los judíos. Ujú. Y también está Krishna y está Mahoma y está Buda y están todas estas representaciones Sí, de claro. Dios. Y antes de venir contigo quise volverlo a leer, no lo terminé, me quedé en Job porque es el primer capítulo, como para tratar de documentar más, inclusive pensando en qué podía compartir contigo, como que mm, un amigo me decía, no se trata de ganar conversaciones, no se Claro. trata de ganar en sabiduría o en conocimiento, a ver quién sabe más, quién lee más. La diferencia radica en el amor siempre y la única diferencia que podían ver las personas en los apóstoles de Jesús, los seguidores de Jesús, era el amor que había entre ellos. Claro. Y Jesús, siendo Dios, dijo una vez, ustedes me llaman a mí maestro y tienen razón, soy maestro, pero estoy aquí como el que sirve. Claro. Entonces le estoy sirviendo a todos ustedes. Y vemos a unos apóstoles que se pelean por quién es el primero, quién va a estar en el reino de Dios como Sí. el mandamás, o quién va a ser el dueño de la iglesia, o no sé, peleándose entre ellos buscando quién tiene la razón, ¿no? Entonces, metiéndome un poquito en lo que tú estabas, lo que estás haciendo, porque Ujú. vi el primer podcast, Ujú. sí escuché cosas que yo no comparto, Claro, esa es claro. la realidad. Discúlpame si no asiento cosas que tú No, no, me no. dices. Al contrario, Y que, como paréntesis, de hecho, esa es la idea. sí, sí, sí. Esa es justo la idea que yo quiero platicar con personas que no pensamos igual y decir, a ver, oye, ¿dónde crees que nos podemos encontrar? ¿Qué crees que tú desde tu lado, qué crees que estás interpretando? Yo estoy interpretando esto, pero es una búsqueda genuina del mismo ser, ¿no? Entonces es como paréntesis de que, claro, totalmente no pretendo ni que reafirmes, ni, o sea, yo quiero tu punto de vista y esta charla la podemos llevar como por ahí, de que tú, como lo sientas, como lo interpretas, como lo ves, no, Fíjate, esa es la idea. es curioso que dices que eras cristiano y que tus papás eran cristianos Ujú. y que fuiste cristiano de cuna y que ahora ya no estás dentro de la iglesia porque la misma iglesia te hizo algo malo. O sea, dijiste que te dañó la institución. En cierta forma sí, incluso a nivel familiar, Ok. en ciertas iglesias donde estuvimos, pero más allá de eso, eh, estoy seguro que has tenido esa sensación de que algo en mi cabeza, bro, en mi corazón, como que me decía, Dios tiene que ser algo más. Ya sea, yo no sé si yo caí en rutina o que suele pasar de ir a la iglesia, de alabar a Dios en la iglesia, pero nunca poder tener en mi intimidad realmente un encuentro, aunque pudo haber parecido por mucho tiempo. Y obviamente, como es una búsqueda genuina que yo tenía, simplemente era en mi cabeza, no, Dios no puede ser solo esto. No puede ser solo No que, puede ser solo solo el estar en cuatro paredes. exactamente como el encajonar a Dios en una iglesia o en dogmas, que luego ya empecé como, seguí estudiando la Biblia y fue como que hay cosas que, de hecho, curiosamente te cuento así de que rápido, una de las razones que me quebró para alejarme de la iglesia fue cuando terminé de estudiar teología. Qué curioso. Porque leí la Biblia y dije, creo que se han estado interpretando mal muchas cosas, en mi punto de vista. Claro, porque ahí caemos en interpretaciones, ¿no? Y ahí creo
creo yo que es donde los seres humanos nos perdemos en las interpretaciones. Fíjate, yo recuerdo, bueno, en Génesis habla que Dios habló a un hombre y lo llamó fuera de la iglesia, Abraham, no sé si te Sí, acuerdas, sí, claro. que de hecho dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y era un hombre adulto, era un hombre Ujú, grande, que no tenía hijos inclusive. ujú. Y le dio una promesa de que iba a tener muchos hijos y que ve las estrellas y Sí, sí, sí. cuéntalas y así las puedes contar, ¿no? Pues que no, bueno, así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, pero Dios le habló fuera de una iglesia o de Sí, un claro. templo o de Antes de unas que cuatro paredes. existiera algún concepto como iglesia o Ajá, como... antes de que existiera la nación judía, Sí, sí, antes sí, de que existiera exacto. Israel, ¿no? Entonces, vemos que la fe no está dentro de una iglesia. Exacto. O sea, la fe no está dentro de ni siquiera de una denominación, ni siquiera porque te imponen las manos o porque oras en lenguas y todas esas cosas Sí, que de repente en las iglesias suceden. Este, Hay que entender también que todos somos pecadores. sí, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, seres humanos imperfectos componen la iglesia de Cristo. Pero si entendemos que estos varones imperfectos o personas imperfectas fueron redimidos, comprados por la sangre de Cristo, no es que sean perfectos ya per se, en sí mismo, de que ya son completos. sí. Estamos completos en Cristo, pero en este mundo am, seguimos batallando con la carne, seguimos batallando con nuestro corazón, que es malo. Entonces, la misma iglesia está compuesta de estas personas que sí son creyentes en Cristo y que han entendido lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Yo como cristiano te puedo decir, mi fe está puesta en Cristo. Y mi fe en Cristo es inamovible. Pueden venir filosofías, pueden venir posturas, pueden Sí, venir claro. religiones, pueden venir hombres que hablen y digan, pero mi fe está puesta en Cristo, porque esta es la seguridad que yo tengo en Cristo, en lo que Él hizo. Si yo te contara todas las cosas que han hecho en contra mía los mismos cristianos, si yo te contara las cosas que han hecho dentro de la misma iglesia, a mi persona y a mi familia, las, las situaciones penosas en las que yo se presentaron a lo largo de mi cristiandad, bro, yo no tampoco sería cristiano. Sí. Yo tampoco seguiría ya al Señor, inclusive sería ateo, qué sé yo. Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿tú crees que si circunstancialmente, por lo que tú quieras, dejaras de existir la iglesia, dejarías de ser cristiano? No, Es que ese es mi punto. no, no, no. Es justo eso. Porque si tú te pones a platicar con algún pastor o lo que sea, él te va a refutar que si eres cristiano, tienes que pertenecer a la iglesia, en la comunidad, participar en diezmos, en los dogmas, otra vez, es a lo que voy, participar en las creencias que tiene la iglesia. Siento que hay una historia mal contada dentro del cristianismo, porque hay dos vertientes, los cristianos verdaderos y los cristianos falsos. La iglesia no es per se un lugar, un lugar de cuatro paredes. Sí, claro, incluso La la Biblia igle- lo dice, Dios no habita en cuerpo, en templos hechos de manos creadas por exacto. los hombres. La iglesia somos nosotros. Exacto. O sea, Dios le plació habitar en cuerpos de barro, personas de barro, que somos el recipiente, vaya. Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, en cada creyente habita el Espíritu Santo y cada creyente es la iglesia de Cristo. Hemos cometido el error de pensar que la iglesia es un templo, es un lugar. Ahora, dentro de ese lugar hay reglas y dentro de esas reglas a algunos les van a parecer, a otros no. También hay que entender que los pastores siguen siendo imperfectos y pecadores Claro. y va a haber mucho autoritarismo. Ahora van a haber falsas enseñanzas, va a haber falsos cristianos, falsos pastores. La Biblia lo dice, Javi. ¿Sabes Sí, sí, cómo sí. van a haber falsos profetas, van a haber falsos hermanos entre ustedes? Cuídense de ellos. Sí, De hecho, Pablo dice, yo no les digo que no se junten con el fornicario, con el mentiroso, con el idólatra de allá afuera. Ellos necesitan de claro. Jesús. Los que están adentro, que se dicen cristianos y son fornicarios, adúlteros, mentirosos y demás, con ellos no te juntes porque ellos curiosamente son los que contaminan a la iglesia. Claro. Y tal vez ellos creo que son los que han dañado a muchas personas, porque así como tú yo te entiendo, yo he sido dañado por los mismos cristianos o entre comillas, ay, perdóname, No te preocupes, no te preocupes. mi celular, eso no, discúlpame. Pero la Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, Ujú. el autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de la fe.
Si yo hubiera puesto mi mirada en las personas que me dañaron, en las personas que me juzgaron, en las personas que me desnudaron, literal, o sea, por unas cosas bien random que sucedieron, por dinero, Sí, cosas así, por situaciones muy fuertes en un campamento de misioneros y demás. Si yo hubiera puesto mi mirada en las personas que me dañaron, bro, yo no creo que estuviera en la iglesia ni sí, claro. seguiría a Cristo. Pero yo entendí que Dios no me había dañado. Y el problema es que la gente, bro, muchas de las personas que salen de las iglesias la agarran en contra de Dios. Tal vez tú no, y qué Sí, no, padre, no. pero muchos ateos o que Incluso se dicen ni en contra de ateos. la iglesia, ¿eh? Porque a pesar de que tengo mis opiniones, o sea, mi separación de la iglesia no fue por nada de esto, porque yo, al igual que tú, nunca me movió ese tipo de cosas, que te aseguro que las iglesias están llenas, llenas de historias de ese tipo, de lo que tú Ujú, estás ujú. hablando, De ¿no? abusos, De bro. abusos, de todo Y no tipo. solo la iglesia cristiana, ¿eh? No, no, no. Todas las Todas las iglesias. religiones. Porque somos seres humanos imperfectos. Y bien dijiste, somos seres espirituales. Ujú, Y yo sé que somos seres espirituales. Somos seres espirituales, siempre buscando algo más alto que adorar. ujú. ¿Sí? Y evidentemente en las culturas donde no se presentó el Evangelio o donde no se ha presentado el Evangelio, ¿qué buscan? Adorar algo más grande que ellos. Por eso Claro. ves a personas que adoran o que adoraron el sol, a Quetzalcóatl, que adoran las estrellas, que adoran los astros, los planetas, bla, bla, bla. O sea, veo un hombre espiritual con un hueco en su corazón, decía un cantante cristiano, con un hueco tamaño Dios, que solo Dios puede llenar. Ahora, a Jesucristo lo mataron por decirse que era Dios. Sí, 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 tal cual. Entonces, la fe cristiana, la fe en Cristo, bro, te va a llevar a la cruz siempre, te va a llevar a la muerte, porque se va a anteponer ante las ideas que no compaginan con el cristianismo. Si yo te digo, sí, Jesús categóricamente dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, categóricamente él dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos, Sí, sí, sí. sino el camino. Porque sí, hay más de 20,000 religiones en el mundo, entre sectas y religiones, pero todas las religiones te ofrecen la salvación por obras, por lo que tú hagas, por lo que tú busques. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por esas declaraciones lo mataron, porque es como de, ¿por qué dices que tú eres la verdad? Hay más verdades. ¿Por qué dices que tú eres el camino? Está el Tao, dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, sí, pero también eso te lleva a Dios. Bueno, salvación fuera de Jesús, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna, pero no, Dios no comparte su gloria con otras deidades ni con otras cosas. Yo sé que está bien random, Sí, sí, sí. con esto cierro. De hecho, Dios cuando aparta a Abraham y nace la nación judía por medio del hijo que le dio, Ujú. Isaac, ¿te acuerdas que le dio el Sí, sí, hijo? sí. A pesar de que su esposa Sara era estéril. Bueno, Dios le da un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y después le dice, entrégame a tu hijo, o sea, para sacrificarlo. Y está loco. ¿Cómo Dios le pide? O sea, está loco la situación, no Dios, está loca Sí, la sí. situación. ¿Cómo Dios le pide que sacrifique a su hijo cuando le está diciendo que por ese hijo va a venir una nación grande? Pero vemos cómo Abraham le cree a Dios y dice, bueno, ok, tú vas a suplir y tú tienes planes mejores que los míos. No tenía hijo, tú me diste un hijo y ahora me lo estás pidiendo, que te lo voy a dar, pero en cuanto lo iba a sacrificar, Dios le dijo, espérate, no lo hagas. Veo que me crees, veo que realmente crees que yo soy Dios. Y no deja que sacrifique a su hijo y de ahí viene los judíos. Después Isaac se casa, creo que con Rebeca, y tiene, de ahí viene Jacob, y Ujú. después ya tienen las 12 tribus de Israel, y de ahí nace el pueblo judío. Y Dios le da a los israelitas, les da una declaración fuerte, yo soy tu Dios fuerte y celoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no porque hubieran otros dioses, porque en realidad sé que no existen como tal, pero se han erigido, se han levantado, porque las mismas personas se han hecho dioses para seguirlos. El mismo pueblo judío se hizo el burro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El El, becerro de el oro. becerro de oro. ¿Y qué dijo el hermano de Moisés, Aarón? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y en realidad no fue así. Realmente Dios abrió el mar y fue Dios quien los sacó de Egipto. No fueron esos dioses. Y. Y No, desde sí, el cierra, pueblo cierra. judío, bro, y desde el pueblo judío,
O sea, está eso, men. Y yo veo cómo no es que Dios haya elegido simplemente al pueblo judío porque los demás no los querían, no. Lo veo así. Cuando tú vas al refri y quieres tomar leche, pues no te vas a beber todo el bote de leche, el litro de leche. Solamente agarras la leche, te sirves en un vasito y tomas de la leche, ¿no? ¿Qué pasa si te sirves y en ese vasito tú lo tomas y está echado a perder? ¿Qué pasa? Deduces que todo el litro de leche está echado a perder, no Claro. solamente este vasito. Bueno, todo el litro de leche es como todas las naciones, todas las personas, por así decirlo, y solamente Dios toma un vasito, que es el pueblo judío. Entonces se da cuenta que el pueblo judío está echado a perder. ¿Por qué? Porque es pecador, porque es malo, porque vemos que Dios crea al hombre perfecto y ¿qué pasó? El hombre pecó y desobedeció a Dios. El hombre perfecto desde el inicio, Génesis capítulo 3, y le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos de uno, porque cuando comas de ese ciertamente morirás. El pecado no existía. Satanás engaña a Eva, Eva cae, engaña al hombre, y dice la Biblia que el pecado entró al mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron. Entonces todos estamos con esta maldición genéticamente, espiritualmente, legalmente también, por eso la obra de Cristo en la cruz tiene un peso legal, sí espiritual, pero también legal, porque había un acta de los decretos que nos era contraria. Es como, tú has pecado, mereces la muerte. Si yo te preguntara, ¿alguna vez has mentido? Sí, claro. Sí. ¿Cómo se le llama a una persona que miente? Mentiroso. Mentiroso. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? ¿Alguna vez? Sí, yo también. ¿Cómo se le llama a una persona que toma lo ajeno? Un ladrón. Sí. ¿Alguna vez miraste a una mujer con codicia sexual? Sí, claro. Sí, Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer con codicia sexual, con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Y solamente son tres mandamientos de todos los que existen en la Biblia, más de 600 mandamientos, 10 específicamente el capítulo 20 de Éxodo, pero dice, no mentirás, pero tú has dicho por tus propias palabras, pues soy un mentiroso, soy un ladrón y soy un adúltero de corazón. Claro. Ahora, Dios, por su ley, si te juzga, tú vas a ser hallado culpable, no inocente, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es tu destino? El infierno, fuera de Dios, en la condenación, por la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, que le dio esta ley a su pueblo, men, a la leche que también estaba echada a perder. Y damos por hecho que toda la leche, que todas las demás naciones, también son pecadoras, también están apartadas de Dios, también son personas que no quieren sujetarse a la ley de Dios porque no pueden. Entonces, Dios tiene que poner una ley para decir, hey, somos pecadores, la única salvación está en mí, no en otros dioses. Tú te puedes hacer dioses, pero estos dioses no te van a salvar, no te pueden salvar. Yo escuchando tu primer podcast me pareció interesante, pero a la vez como un poco delicado porque está padre que compartamos, porque yo dije, wow, yo no quiero ensimismarme solo en lo que yo conozco Claro. y gloria a Dios por lo que conozco, pero tengo que saber cómo piensa esta persona, cómo piensas tú, para yo poderte compartir lo que yo tengo, sí escucharte, pero también tener cuidado de no creer cualquier cosa. Yo encontré en Jesús la salvación, yo encontré en Jesús que Él categóricamente dijo que Él era la salvación y que Él vino a cumplir la ley que no pudimos tú y yo cumplir y que no vamos a cumplir jamás, Sí, sí, sí. ¿sabes? Obviamente sí, esto, como te digo, nace precisamente desde una búsqueda muy profunda en mí mismo y en mis propias creencias, desde ver todo lo que me ha enseñado la iglesia, que obviamente yo hay muchas cosas las que tú dices que yo súper comparto, porque yo en ningún momento, o sea, he refutado la Biblia en lo absoluto, al contrario, todo lo contrario, la he reinterpretado, porque, o sea, a mí me hacía mucho ruido y desde niño, ¿eh? Desde niño me hacía ruido como que muchos conceptos que tiene la iglesia, como cómo el hombre se relaciona con Dios, que es enseñado que es a través de esta, de alguna creencia en particular. Porque, por ejemplo, yo creo genuinamente en lo que dice la Biblia, pero lo creo con otro punto de vista. O sea,
creo que la Biblia está hablando de un solo Dios, porque podemos decir, bueno, hay otros dioses y lo que sea, que incluso, ahorita te iba a preguntar qué opinas hay un salmo que dice que Dios está en la junta de los dioses, Mm, ¿no? Hay varias referencias donde Jesús incluso les dice a sus discípulos, ustedes son dioses, hoy que no habían oído que ustedes son dioses. ujú. Y eso suena muy chocante, obviamente, porque estás haciendo por lo que mataron a Jesús. No mi división, no la quiero decir así, porque no, al contrario. Mi unión verdaderamente con Cristo siento que empezó a ser cuando yo descubrí, digo, desde mi punto de vista, claro, obviamente, yo descubrí que Jesús nunca vino a instituir una religión. O sea, porque nunca lo dice. De hecho, ni siquiera deja nada escrito, él, por él mismo. Y entonces me empezó a De hecho, dar, la palabra cristiano surge de mofa. sí, sí, O sí, sea, de surge, burla. van los cristianitos, Exacto, ¿no? porque Los seguían a pequeños Jesús. cristos. Pero creo que incluso por algo Jesús no dejó ningún escrito. No, no vino a instituir una religión como tal, pero sí vino a constituir su iglesia. Sí, pero esa iglesia, mi punto es que esa iglesia, como tú bien lo dijiste, la iglesia somos nosotros, porque una institución, ¿qué es lo que ha hecho? Y no es como solo el cristianismo, como todas las instituciones que se han corrompido y se ha creado una especie de pirámide, Mm, incluso te digo, yo puedo, todo lo que diga lo puedo poner tanto como en una religión, como en el gobierno, como en todos los desequilibrios que tiene el ser humano. Si tú juntas a personas y luego se empieza a crear esta pirámide en la que tú empiezas a ver, digo, a lo mejor te ha tocado ver, o a lo mejor no tan así, pero tú empiezas a ver cómo funciona como una especie piramidal donde otra vez los de abajo mm, ponen y los de arriba disfrutan. es correcto. ¿Vamos? Entonces, Estoy de acuerdo con eso. por eso para mí se me hace delicado, como tú lo mencionas, algunas prácticas como este tipo de cosas, donde decir, a ver, porque si somos sinceros, Armando, ¿tú realmente crees? Digo, no dudo que haya personas que no, ¿verdad? Yo hablo del cristianismo porque es donde yo estuve toda mi vida y lo que conozco. Yo no voy a hablar del catolicismo porque no conozco a profundidad, Conoces poco, conozco pero no poco, estuviste adentro no para estuve hablar a dentro, fondo. exactamente. Yo por eso mi perspectiva es como haber estado como dentro y ver como es muy raro encontrar personas que realmente, por ejemplo, tú los veas realmente en su cuarto solo, sin que nadie los vea, Mm, adorando a Dios, uf, realmente, o sea, pero no sin fruncir el ceño, sin levantar las manos, porque creo que nos han enseñado como un Dios que sin está grabarse, aquí afuera, estoy sin orando, aquí grabarse, estoy sin subir una leyendo. historia en Instagram de aquí estoy en la iglesia, tomando notas, o sea, yo no estoy en absoluto en contra de Dios, ni de Jesús, ni de la sana doctrina, vamos. El problema es que creo que la sana doctrina se malinterpretó justo cuando se quiso crear oigan, pues creo que miren, Jesús enseñó esto y esto, vénganse, acá está la mera verdad, porque eso es muy excluyente. Mm, Es muy excluyente para el resto del mundo, porque yo siempre creí, creyendo qué suerte tengo de haber nacido en el cristianismo, porque si no me voy al infierno por la eternidad. mm. Y entonces empezando a explorar a Dios de que hay estos conceptos que no cuadran con el Dios que yo he experimentado. Que no cuadran, no en la Biblia, que no cuadran en la interpretación de la iglesia. Ay, perdón. Dale, dale, no te Es que preocupes. erupté, pero tengo el micrófono. Mira, es natural. Me acordé de algo que estás diciendo. Es que dices tantas cosas que de Sí, sí, repente sí, se tú me veme vienen. parando, sí. La iglesia, bro, es un organismo vivo, no muerto. Tristemente, el hombre la ha convertido en una organización. Exacto. Lo que hablas de la pirámide, Exactamente, ¿no? porque yo estoy de acuerdo con la iglesia, no con el logo de la iglesia. Total. Dios vino no a fundar una religión, vino y entregó su vida por su iglesia, que es su cuerpo, que somos Exactamente. los creyentes sobre la faz de la tierra y va a juntar a su cuerpo los creyentes verdaderos. Y es que, espérame, te voy a pausar ahí porque justo ahí viene algo bien interesante que yo he experimentado y he descubierto, que es esta separación que nosotros hacemos dentro del cristianismo de nosotros y ellos, los que sí creemos y los que no creen. Mm,
ahí estamos entrando a un mundo dual muy peligroso porque estamos separando. Pero es que la Biblia lo No, dice. pero espérame, hay algo bien interesante. Por ejemplo, si yo te preguntara, No, pero espérame. ¿cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuántos hijos ¿Cuántos tiene? hijos tiene? No tengo la cuenta. La iglesia dice todos somos hijos de Dios, ¿estás de acuerdo? En general se Bueno, cree. los que pertenecen a la iglesia, eso dice el cristianismo, digo, pero si vas a los de la luz del mundo, ellos te van a decir lo mismo. Sí, pero en realidad no todos somos hijos de Dios. Es que, Todos somos creación de no, no, Dios. no, es que ahí está mi punto. Ok. Ahí está uno de los temas que yo he encontrado más separativos que ha tenido la religión en Ok. cuanto al mundo. ¿Puedo abrir la Biblia? Claro, claro, Dale. dale, dale. Porque ¿cuál es el versículo más famoso de la Biblia con el que se evangeliza? Juan 3:16. Mm, ¿Qué dice? Porque de tal tal manera manera amó amó Dios al Dios al mundo que mundo envió a su Hijo unigénito. unigénito. Tú me puedes decir somos muchos, pero Dios solo tiene un hijo, porque unigénito, ¿qué significa? Único hijo. Solo un único hijo. No es Claro, primogénito. Primogénito es el primero de muchos. claro. Pero Jesús está diciendo, dice un pasaje que tiene tanto peso en el cristianismo que esa palabra cambia muchas cosas, bro. Porque él está diciendo que envió a su hijo unigénito. Solo hay un hijo. Solo hay un hijo. Nosotros somos uno en Cristo. Ujú. A los que creen son uno en Cristo. Exactamente. Ujú. Pero, por ejemplo, yo lo que he descubierto, o en mi propia experiencia, claro, porque otra vez yo no puedo dividirme y conocer todas las creencias desde sus fundamentos, pero es esta idea de que si Dios solo tiene un hijo, algo hemos estado interpretando mal. ¿Y piensas que los demás no son hijos? No, no, no. Yo creo que todos somos hijos, toda la humanidad, pero es que hay uno de los temas más importantes que no se le tomó muy en cuenta a Jesús, porque tú ves los evangelios y te cuentan muchas historias, incluso sí sabías que el evangelio de Lucas y de Marcos no eran discípulos de Jesús, Lucas y Marcos. No, Lucas era un médico griego. Lucas era, creo que era un discípulo de Pablo, Ajá, pero no fueron pero Lucas directos. fue escrito así de que creo que 60 años, en el 60 después Sí, de Cristo. Lucas era un médico que también escribió Hechos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, eh, tenemos como esta interpretación como de un Jesús que parece que vino a traer un mensaje demasiado claro en mi parecer. Ahora yo, si viéndolo desde afuera, demasiado claro que él les dice a sus discípulos, no, creo que es cuando, a ver si tú te acuerdas, cuando va a subir, antes de subir a la cruz, Ujú. creo que esto está en Marcos o en Juan, creo que está en Juan. Pero Jesús antes de subir a la cruz les dice a sus discípulos, oigan, les he hablado con parábolas, pero esto que les voy a decir no va a ser parábola. O sea, Jesús les estaba diciendo, oigan, y todo el tiempo se les decía, es que no pueden entender lo que les estoy tratando de decir porque su mente no les va a dar. Y Jesús les dice, les voy a decir algo, esta vez les voy a decir algo que no se va a hacer parábola. Ustedes y yo somos uno, así como el Padre y yo somos uno. O sea, Jesús les estaba diciendo, no estamos en algún plano de la existencia, no hay separación de nada. Porque luego yo digo, bueno, y entonces ¿de quién está hablando las personas, este lago de fuego que se creó? Porque si, si dice la Biblia que Dios solo tiene un hijo y todos y todos como formamos parte de ese hijo, ese castigo no es verdaderamente para el hijo. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ese castigo no, ese castigo eterno que nosotros, que yo creo, ahorita me das tu punto de vista, pero yo creo que hemos malinterpretado el tema incluso del cielo y el infierno. Porque ponte a pensar, no hemos conceptualizado realmente y no nos hemos sentado a platicar de qué se trata ese concepto que tenemos, que Jesús no lo predicó, que es una enseñanza que viene después acerca del cielo y de la vida eterna y de adorar siempre a Dios. Te voy a contar algo así súper rápido que a ver qué opinas. Yo siempre de niño decía, no, es que cuando muramos, los que muramos en Cristo vamos a resucitar y vamos a adorar a Dios por la eternidad, por la eternidad. Y yo de niño, bro, yo de niño yo pensaba, yo creía en Dios, siempre lo he creído, pero yo decía,
Qué aburrido, Qué aburrido qué que. aburrido. El concepto de que se tiene en el cristianismo de la vida eterna, que es adorar a Dios por la eternidad, porque no, pensándolo como que no te has puesto a pensar que hemos visto la adoración como una especie de energía, que Dios está en algún lugar y cuando nosotros lloramos y levantamos las manos, y el concepto de tal cual de adoración es como sentimos que es algo que Dios está como en un trono y nosotros adorando por eternidad diciendo santo, santo. Y es una clase de vida que yo decía, mm, no lo sé, no lo sé, Rick. Porque, pues, por ejemplo, yo sé que tú tienes esta idea, pero, y yo sé que tú eres un adorador, que te gusta la música, que te gusta adorar a Dios, pero ¿tú crees que alguien ha hecho un experimento? Imagínate, ponte un día a adorar a Dios, te creo que lo aguantes, 2 días, 3 días, adoración, estando adorando a Dios por la eternidad, ese concepto, 3 días, 4 días, que alguien me diga si dura un mes adorando a Dios todo el tiempo, o sea, no creo que va como por ahí lo que Jesús lo estaba diciendo, sino que él estaba diciendo, oigan, miren, ya todo, la ley y los profetas será solo una sombra. La Biblia lo dice. Ahora vamos a enfocarnos en esto. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. En otras palabras, como diciendo, ama a tu prójimo porque eres tú mismo. O sea, tu prójimo eres tú, nada más que no somos esta dualidad que nos hemos creado de esta separación de tú y yo y el otro, creo que es ahí donde se rompe muy cañón y donde empiezan a venir como un chorro de doctrinas que Jesús realmente nunca enseñó. Tan solo como una doctrina tan básica como lo que es el diezmo, es algo totalmente del Antiguo Testamento. ¿Qué opinas de eso? Me gustaría escucharte. Oye, tantas cosas por decir que a veces no salen a la primera. Sí, no, te entiendo. Entiendo, quiero entender tu postura Sí, sí, sí. y quiero entender un poco como Vamos a explorar. la intención de tu Sí, corazón sí, sí. en conocer y saber, pero a la vez siento que te haces muchas bolas tú solo, como Ya, ya, que ya. de tantas cosas, como que no sabes, no alcanzas ni a aterrizar a algo. Ya, ya, ya. Dale, le damos algo de lleno. No, y Propone algo. no tenía el gusto de conocerte. De hecho, qué padre conocerte. Sí, Gracias por igualmente. el café, y conocer a tu novia. eh, Conocer tu casa y todo, y agradecer que abras las puertas de tu casa para poder platicar. Es de repente un poco diferente una plática sin cámara Claro. a una plática con cámara, ¿no? Porque tal vez como espectador te escuchan hablar y tal vez muchos cristianos te van a escuchar hablar y van a decir, pero que le diga esto, que le conteste Sí, sí. esto. Y es que hay respuesta para eso, hay respuesta para todo. Porque a mí me pasó en el primer episodio que vi contigo y yo dije, uff, hay respuesta a todo lo que Javi está Sí, sí, diciendo sí. y inclusive hay la contraparte a todo lo que el otro chico Cristian Cristian. piensa y demás. Y captar como que todo lo que dices es medio complicado porque sacas muchas ideas. Es como, espérate tantito, no te vayas, déjame agarrar primero una. Mira, cuando dice la Biblia que él estuvo en la congregación de los dioses, recordemos que en la tierra, recordemos que en la Biblia habla de los jueces que hubo en el pueblo judío, que eran los que gobernaban al pueblo de Israel. Y Dios era su único Dios. O sea, había un solo gobierno. Eh, Había una teocracia, ¿no? No había una democracia, había una teocracia. Solo Ujú. Dios gobernaba sobre su Claro. pueblo. Pero por la, por el corazón malo de los israelitas, le exigieron un Dios a Samuel. Le exigieron un Dios a Dios, un juez, perdón, un rey. Es como los demás pueblos tienen dioses, pero no, tienen, perdón, reyes, quien los gobierne, pero nosotros no, porque no les bastó Dios, no les bastó a los profetas que Dios envió. Entonces es cuando eligen a Saúl, ¿no? Grande, guapo y todo. Y ahí es cuando empieza la democracia o la aristocracia con los reyes, Ujú. ¿no? Y desde Moisés pone a gobernantes en el desierto y pone
quienes se hicieran cargo de los asuntos menos complicados, porque si no se iban a acabar a Moisés, pobrecito, imagínate, con 2 millones de personas, cómo iba a estar al pendiente de todos los problemas de cada uno, ¿no? Y su suegro Jetro le dice, pues pon gobernantes, pon personas que se hagan cargo de 50, de 100, de 200, de 500, ¿no? Y de ahí surge esta parte de tener la necesidad de un rey, de un presidente, de la democracia, de que nosotros elegimos quién va a ser, bla, bla, bla. Y fue cuando eligen al rey Sí, que Saúl. es realmente porque el pueblo le pide a Dios un rey. Sí, y es como de, y Dios le dice a Samuel, no te desechan a ti, me desechan a mí. Sí. O sea, el pueblo no me quiere a mí, quiere un rey. Dales un rey. Y les dio Dios el rey que ellos querían, ¿no? Que no era un Dios, no era un rey, perdón, no era un rey conforme al corazón de Dios, solo David, después llega David al Sí. reino. Pero cuando dice la Biblia que Dios está en la congregación de los dioses, no está hablando de dioses como tal, está hablando de los jueces que tienen esta posición de gobierno dentro de la iglesia, dentro de el pueblo de Dios. Eh, sí está Pero ¿por complicado. qué crees que o sea, si nosotros decimos, bueno, se creó la Biblia, voy a tomar la Biblia como lo que dice. Ajá, pero si tú la interpretas literalmente, sin Es irte a que, profundidad y estudiar ajá, el porqué de lo que está diciendo, pues obviamente te vas a decir, no, pues hay muchos dioses, yo soy un dios, no, pero espera, pero ¿no? ¿por qué, si la Biblia es inspirada por Dios, Ujú, ese que diga dioses, porque ujú. pudo haber dicho reyes, jueces, justo como tú estás diciendo, pero está diciendo algo bien específico. El punto es que Es que estaban en representación de no, Dios. claro, no, yo lo entiendo, pero por ejemplo, yo te pongo este punto. Tú dices, es que hay cosas de la Biblia que sí se tienen que leer literal, hay cosas que no se pueden leer literal. El problema es quién dicta eso. Recordemos que la Biblia no fue escrita al español. Claro, no. De hecho, si tú, hay un español que estudió Jesús en arameo, solo en arameo, solo en arameo. Te lo recomiendo, incluso si alguien que llega a escuchar esto puede buscarlo, ¿cómo se llama? Vicente Aya. Aya se escribe H-A-Y-A. Y este brother tiene unas conferencias donde él ha estudiado a Jesús solo en arameo. Y empiezan a descubrir un chorro de malinterpretaciones que tiene, por ejemplo, la Reina Valera de traducción, errores de traducción. Errores bueno, o conceptos tan básicos para el cristianismo que es como tan solo el concepto de fe. Jesús no tenía un concepto de fe como el que tenemos tú y ahorita o como el que cuando se hace cuando se juntan los primeros libros, que es la Biblia Septuaginta. Ujú. La Septuaginta es el primer Concilio. recopilación del Tanaj, de la Torá, pues, y del Tanaj de los judíos, donde se juntan en un solo lugar todos los libros. Mm. Entonces viene una traducción que se llama la Septuaginta, que esa creo que la hace Alejandro Magno, así. Entonces, él habla de que dice es que Jesús no tenía un concepto de fe como el que tenemos tú y yo. La palabra que él usaba, que interpreta la fe, es emuná, que es confianza. Porque es muy diferente decir, yo creo en Dios, que yo confío en Dios porque lo he experimentado a Dios, pero el concepto de creer, tú solo crees y serás salvo, pero no solo necesitas creer. Ese concepto es el que yo digo, porque estamos tomando este punto por el error de traducción, porque, y quería llegar justamente a esto, de que el tema es que quién es el que los que están diciendo ahí son los líderes, los pastores, los que están diciendo, oigan, esto sí hay que leerlo literal, esto no hay que leerlo tan literal, porque hay muchas cosas que entonces tú dices, bueno, no hay que leer las cosas tan literal, pero te das cuenta que por ejemplo, el diezmo es un concepto totalmente del Antiguo Testamento. Sí, pero hay que entender algo, Javi. Hay cosas literales, como no mentirás, es literal. Claro, O pero, sea, no tienes que hallar la interpretación. claro, Es literal, no robarás, no exacto, mentirás, no codiciarás, bla, bla. A lo que yo voy es que si tú lees la Biblia al español así literal y tomas la palabra dioses como está traducida y no te vas directamente al arameo, al griego, al hebreo, de cómo fue escrita en su contexto, pues obviamente te vas a ir con lo primero, bro. Por eso se hacen las malas interpretaciones, exacto. por eso se hacen las religiones y por eso se hacen las posturas.
Por eso hay claro. muchas religiones que todos toman a como ellos entienden las cosas y tenemos que entender, Dios es absoluto, el hombre no lo es. El hombre es relativo. El único absoluto es Dios. Y el hombre al ser relativo, al tener una vista corta, al tener una mente finita, porque somos polvo, al final del día somos polvo. Yo no he conocido a alguien que resucite a la muerte. Yo no he visto a alguien que reencarne y si reencarnan, dicen que reencarnan en una vaca o una cucaracha. Sí, claro, pero Digo, por ya, ejemplo, pero ahí otra vez caemos en la interpretación. ajá, sí, por eso, a lo que voy. Todas estas personas que piensan que la interpretación textual o literal de la Biblia, sin irse a lo profundo, o sin irse a la Septuaginta, o sin irse al hebreo o al griego, al arameo, al hacer una mala exégesis, dan una mala enseñanza y hacen una doctrina falsa. Y evidentemente van a haber adeptos que van a decir, claro, yo soy Dios. Claro, yo puedo mandarme por mí mismo. No, no, o sea, yo sí, yo sí haría la separación en yo soy Dios a yo soy parte de Dios. Pero ¿cómo dices que eres Dios? ¿En qué No, sentido? no, no, por eso digo, yo sí hago la separación de decir, Ahora, Dios nos hizo conforme a su imagen y claro, semejanza. exacto. Sí nos hizo conforme a nuestra imagen, a su imagen, perdón, y semejanza. La diferencia es que Dios nunca pecó. Por ejemplo, cuando Jesús vino a esta tierra, era humano como tú y como yo. Se cansaba, tenía hambre, ¿no? Su mamá le cambió los pañales. Entonces, fue un humano 100% hombre, pero fue 100% Dios. Y yo creo Pero es que que eso no es posible, porque tú estás hablando de un 200%. no es posible Ser, decir o que, sea, ser 100% humano ser 100 y 100% Dios, estamos hablando de un pero 200%. entonces tú sí puedes ser humano y Dios, O sea, ¿o cómo? no, 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 yo no. O sea, digo, es que, ya, te voy a decir en qué me baso yo esto y yo, casi todo mis trips que tú estás escuchando y Ajá. mis disparates, yo los baso en la Biblia. O sea, no, o sea, no son conceptos como que me he sacado, Vato y los... nada más que son conceptos que he llevado, a mí me gusta como llevar las cosas al límite. A Mm. ver, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué tal que Jesús sí estaba diciendo que él y yo somos uno, pero literal que somos una sola cosa? ¿Qué tal que sí estaba diciendo literal? Porque a lo mejor tú podemos caer en la interpretación y tú me puedes decir, bueno, es que a lo mejor no lo estaba diciendo literal, como que somos uno, como que somos un solo ser, que él se igualó a ustedes y yo como lo que yo soy con Dios o como lo que yo soy con la fuente de la existencia, ese concepto de Dios, pero por eso te digo, a mí me gusta llevar las cosas al límite de lo que dice la Biblia y ahí lo exploro, porque podemos decir, bueno, a lo mejor Jesús, miles de interpretaciones hay, no tienes idea de cuántas predicaciones he escuchado justo de esto. Ustedes y yo somos No. uno y lo llevamos a... Habla el nombre calorio. Ustedes y yo somos uno y he escuchado tantas interpretaciones, tantas prédicas y todo, pero ¿qué tal que Jesús sí estaba diciendo bien literal eso, bro? Eso cambiaría la jugada y el paradigma bien cañón. Uf. Mira aquí. Porque ¿de dónde viene esta separación? Porque nosotros, ahorita, por ejemplo, tú me estabas hablando del Génesis, esta separación que viene cuando el ser humano peca y se corrompe y recibe la maldición por parte de Dios y todo, pero ¿sabes lo que es la cábala? ¿Has escuchado alguna vez? Sí, en cosas esas no me meto. No, no, no. Sí, no, No, no. no, Ni no. en la Ouija, ni No, en no, no. satanismo, ni Fíjate, nada. es que Fíjate. fíjate cómo hay tanto tema desconocido para el cristianismo, porque si a ti te interesa lo que Jesús estaba enseñando, Jesús era judío. Voy a poner un punto. Si en realidad estamos siendo Jesús, deberíamos ser todos judíos, porque Jesús nunca dijo, a ver, oigan, yo soy judío y mis prácticas son judías y el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob que son judíos y hasta este punto, ya ahora es esta nueva religión, por decirlo así. Pero entonces, la cábala es como el misticismo del judaísmo. El misticismo que me refiero, de hecho, es un misticismo que le hemos quitado totalmente a Jesús a través del cristianismo. Bueno, o de diferentes religiones. No estoy hablando específicamente del cristianismo, muchas creencias. Porque tú ves la Biblia un Jesús súper místico que te está diciendo cosas bien místicas que a veces son bien diferentes, bien difíciles de entender, como cuando Jesús dice, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz?
Yo Mm. no vine a traer paz, yo vine a traer espada, yo vine a poner en contra del Padre contra el Hijo. ¿Y qué dice los cristianos? ¿Qué dicen? Dicen todo lo contrario, pero entonces mi tema es de que, bueno, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesús? ¿O le hago caso a Pablo? ¿O porque yo creo que incluso ser, fuera de ser cristianos, yo creo que, Armando, creo que no todas las iglesias, claro, yo no, yo creo que hay personas que podría decir que lo están haciendo bien, pero son más seguidores de Pablo, su doctrina está más basada en lo que enseñó Pablo que incluso lo que enseñó Jesús, porque Jesús, ese era su mensaje, el reino, pero ¿qué decía Jesús? Oigan, no dejen que nadie les diga el reino está acá o el reino está acá, el reino está en ustedes. Ujú. Entonces, eso es lo que yo te digo, esa es mi exploración de decir, a ver, voy a ir hacia donde estaba diciendo Jesús, pero lo voy a llevar al límite. ¿Qué tal que Jesús sí estaba diciendo, oigan, eso que han estado buscando, ese concepto del cielo, es algo que ya está dentro de ustedes? Porque entonces ese es mi punto y lo que te intentaba decir ahorita, como que, bueno, entonces a quién le hago caso. A ver, mira, yo te lo pongo así y podemos hacer experimentos y ahorita podemos debatirlo sanamente, obviamente, pero yo te aseguro que si agarramos solo los cuatro evangelios, el cristianismo es insostenible en el sentido de las doctrinas que incorporó Pablo después, pero que si tú te vas al mensaje solo de Cristo, vamos, imagínate que vamos a decir, oigan, ¿sabes qué? ¿Saben que todo si lo que dijo Pablo está bien, amaba a Dios y lo que sea, pero ¿por qué no creemos que la enseñanza de Jesús por sí sola no se sostiene? Porque la doctrina de la salvación, eso lo dice, Pablo enseña eso después del Nuevo Testamento, ya después de que Jesús ya no está, vienen demasiadas enseñanzas que Jesús no enseñó tan solo como eso la doctrina de la salvación. Ujú. Entonces, por ahí va mi punto de que, ¿qué onda con las interpretaciones? ¿Qué onda con lo que Jesús estaba enseñando realmente? Porque nos podemos perder bien fácil y al igual que tú, yo también creo que hay cosas demasiado delicadas, pero yo nada más estoy experimentando. O sea, yo dije, a ver, ¿qué tal? Voy a hacer lo que dice Jesús. Si quieres orar, enciérrate en tu cuarto y donde nadie te ve, cuando tú estás solo, habla conmigo. ¿Y Y lo haces? se me abrió el mundo. Se me abrió el mundo cuando empecé a hacer esto, cuando empecé incluso digo, a lo mejor no es algo que compartas evidentemente, pero empecé incluso temas de meditación, Ujú. hablar con Dios de otra forma. No, o sea, y no es eh, tan fuera del otro mundo porque, por ejemplo, tú te imaginas realmente a Jesús en el desierto orando como ora el cristianismo de que, Padre, te pido que me des fuerza y Jesús decía que él se apartaba y la Biblia te habla incluso la Biblia lo dice de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día de noche meditarás en él, en encontrar como un mood que tal vez Jesús nos estaba tratando de enseñar, pero no lo hicimos mucho caso. Bueno, este, yo creo que Jesús es Dios y que Jesús es hombre, 100% hombre y 100% Dios. Cuando habla de que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, está hablando de que el Padre y el Hijo uno solo son. Creo en un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No creo en tres dioses, no soy politeísta, creo en un solo Dios, pero entiendo que cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, literalmente estaba diciendo, yo soy la vida de Dios. Por eso es que lo mataron, porque le dicen, ¿cómo tú te estás siendo hombre? Estás diciendo que eres Dios. Cuando dices, soy hijo de Dios, es literal, soy la vida de Dios en este mundo. Dios se encarna en la persona de Jesús. Y Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, hablando de logos, que es la palabra, la acción, Ujú, Jesús. En el principio era el verbo. Y vemos un principio también en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ujú. Y dice Colosenses que sin Jesús nada de lo que está hecho fuese hecho. Sí, claro. Entonces estamos hablando de que Jesús ya era preexistente, o sea, Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús es Dios. Dice en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O
sea, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Pero Y es que, me, por ejemplo, nada más te pongo pausa. Ahí, por ejemplo, tú estás hablando del ver que el verbo era Jesús, Ujú. pero esa es una interpretación, porque no, ahí no te está, otra vez volvemos a lo mismo. Esa es una interpretación, que tú dices, es que yo creo que que el que está diciendo que el verbo era Jesús, Ujú. pero cuando la Biblia, cuando en Génesis dice Dios, hagamos al hombre, y tú Hagamos en dices, plural. pero ¿para qué le dice a Jesús, hagamos te? ¿Cómo? O sea, ¿a quién crees que le estaba hablando Dios cuando dice, hagamos al hombre? Pues Si solo hay un Dios. está hablando en plural, está hablando en su propia eternidad. Ajá, pero ¿cómo? O sea, a lo que voy es a esto. Bueno, si quieres acaba, te dejo acabar Sí, sí para te que entiendo, tomes tu digo, punto. yo como cristiano también a veces el entender la Trinidad es complicado, Yo pero tengo una interpretación, ahorita si quieres lo platicamos. fíjate, hay un pensamiento que dice que para los que creen, eh, para los que no creen ninguna prueba le es suficiente, pero para los que creen pues no necesitamos pruebas porque Claro, todo esto es cuestión de fe. Cualquier religión es cuestión de fe. O sea, creer eso, ¿no? El que cree en la cábala, el que cree en la yoga, el que cree en la meditación, todo es cuestión de fe. Inclusive me atrevo a decir que los ateos, o sea, creer que no hay un Dios o que dicen que sí hay una fuerza superior, pero puede Dios estar en todos lados. Inclusive el panteísmo, que es Dios en todas partes, Dios está aquí, Dios está acá, también es cuestión de fe. El claro. creer que vienes del chango es cuestión de fe, con Darwin y sus Sí, teorías, que solo son hipótesis, también es cuestión de fe creer que vienes del chango, ¿no? Y dice que Jesús vino a lo suyo, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron, hablando de su pueblo, Israel. Dice, más a todos los que le recibieron, en el versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la cláusula de Jesús es, los que creen en Jesucristo tienen el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo los que creen en Jesucristo. Sé que es complicado porque vivimos en un mundo malo, en un mundo perverso que nos quiere distraer realmente de la verdad. No creo que hayan muchas verdades, solo hay una sí, yo verdad. también creo eso, de hecho. Creo que no hay muchos caminos, solo hay un camino que te lleva al Padre y Jesús dijo que Él era el camino. Ahora Dios dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ni siquiera María no es corredentora con Cristo, como los católicos dicen, o algunos, un sector del catolicismo. Pero dice tajantemente en Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pensamos, como dice el dicho, que todos los caminos nos llevan a Roma, ¿no? Y la realidad es que Jesús por eso es que vino, por eso es que Dios se encarnó en la persona de Cristo para vivir como tú, como yo en este mundo, pero para cumplir la ley de Dios que tú y yo nunca pudimos cumplir. Y me da tristeza y hasta un poco de... me ocasiona un poco de impotencia, porque yo desde mi trinchera a las personas que tengo a mi alrededor solo le puedo decir, mira, sé que crees en esto o está bien que creas en esto hasta cierto punto, pero yo te voy a compartir mi fe, no simplemente por algo filosófico o por algo de teoría, sino en la práctica yo he visto cómo realmente Dios ha cambiado mi vida, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de, de percibir las cosas, pero no buscando más allá de la palabra de Dios. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Creo que la palabra de Dios, bueno, la Biblia que contiene la palabra de Dios, sé que es verdad. Juan 17:17, Jesús estaba orando por sus discípulos y sabía Jesús que él se iba a ir, que iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día, iba a ascender al cielo con el Padre. Eh, y orando por sus discípulos les decía, orando al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. O sea, santifícalos, apártalos del mundo
que se alimenten de la palabra porque tu palabra es verdad. Van a haber muchas cosas que los van a querer distraer de la verdad. Y cuando dice que la palabra de Dios es verdad, y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, haces bien en estar atento a esta palabra. Tengo más de 25 años leyendo la Biblia, muy pocos libros seculares, muy pocos como el de David Chopra. Yo lo compré Sí. porque decía Dios, pensé que era cristiano, pero en realidad no era cristiano, hablaba de todos los dioses. Pero no crees, bro, te interrumpo un poquitito, ¿no crees que justo ahorita que estamos hablando de Abraham, ¿no crees que justo por ese llamado que Dios le hace a salir de sus propias creencias, de su, oye, necesitas buscar otros puntos de vista? Porque creo que hay, a mí creo que ahí es cuando se me tapó la cabeza, bro, pero a lo mejor no sé si me estás entendiendo un poquito a que yo tengo otra creencia de la que enseñó Jesús, pero al contrario, todas las cosas que he leído de otros libros, culturas externas, incluso otras religiones, lejos de alejarme de lo que creo de que es Jesús o lo que creo que es la Biblia, Ujú. me han acercado como no tienes idea, incluso a la misma esencia de Dios mismo, de lo que creemos que es Dios, pero no tanto como solo a fe, o sea, de que creo y no busco ninguna otra explicación y solo creo y ya, sino que justamente hay un cabalista que a veces escucho mucho, que él dice, yo no creo nada, yo solo conozco, yo no creo en Dios, yo lo conozco, no creo en Dios, porque tú puedes decir, ¿crees que existe Disney? Eh, Creo que está en el que está aquí en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Disney World. Disney World, ¿crees? Pues sí, sí creo, pero es diferente decir creo que existe a decir, oye, yo he estado ahí y no creo en Dios, conozco a Dios realmente. Y sé que puede sonar un poco choqueante de decir, pero ¿cómo eliminar justamente la institución de la iglesia parece atentar contra lo que Jesús dijo, pero todo lo contrario, porque justamente Jesús vino a decirles, oigan, el show está acá, Ujú. dentro de ustedes. Pues es que la vida de los primeros discípulos era justo eso. Era vender sus propiedades, dar a los pobres, Exactamente. estar en una coinonía sin fuera de las cuatro paredes, sin organización, de ¿Dónde crees piramidal. que se perdió eso? Sí se perdió, sí ¿Dónde se crees? perdió. Eso es lo que yo voy. ¿En qué momento se cambió oigan, ¿No se perdió? no, sí, sí, se Porque perdió. sigue la esencia, pero siento, o sea, sí te doy la Mm, razón, en el Yo, sentido de que sí se ha hecho esta, vamos, te decía, somos un organismo vivo, pero la gente ha hecho la una institución, una institución. organización, y han puesto un líder sobre Porque en qué todos, bla, bla, momento se bla. perdió oigan, somos una comunidad. Ajá. Y creemos en lo mismo, creemos en este mensaje que trajo Jesús, pero otra vez, estamos yendo al mensaje que trajo Jesús, no al mensaje que trajo Pablo. Ellos creían en el mensaje, porque yo te preguntaría algo, ¿tú crees en serio que Pablo pensó que alguna vez las cartas que él mandó iban a ser dogmas para una iglesia? Porque tú lees ahorita lo que escribió Pablo y hay muchas cosas que contradicen a lo que dijo Jesús. Entonces, No he ahí fue, encontrado algo que contradiga. sí, claro. Yo no he encontrado. O sea, por ejemplo, tan solo el concepto de la salvación. Jesús nunca dijo yo vine a salvarlos. Jesús dijo algo bien diferente. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Ujú. Jesús nunca dijo, oigan, ya, ustedes no, como no podían, ya vine a ayudarles. Porque eso te hace, Pues sí lo dice. ¿dónde? Mira, Juan 3:16, ya te lo sabes, ¿va? Sí, sí, sí. Pero Juan 3:17 y 18, ¿lo has leído? Sí, sí, sí. ¿Qué El que dice? dice que el hijo el que vino a salvar lo que se había perdido. Pero, espera, si ese es el que me estás diciendo, ¿verdad? Bueno, hay que leerlo. Dale, dale. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, condenados ya Ujú. estábamos, bro, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro que vino a salvar al Pero eso, mundo. ¿quién lo dijo? Jesús. No, no, no. O sea, Jesús mismo, Jesús no dijo, oigan, porque de tal manera amó Dios al mundo. acuérdate que Jesús es el espíritu de la profecía y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para Claro. instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sé que Pablo
es un hombre pecador sujeto, o sea, era pecador sujeto a pasiones y demás, pero fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo, tuvo un encuentro Jesús con él y habló Sí, desde sí, la sí, cárcel. claro. Efectivamente, Dios hizo a través una obra a través de él para que escribiera cartas y las diera a las iglesias. Pero yo no adoro a Pablo. No, 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 ajá, exacto, pero por ejemplo, o tal vez hablando de la institución doctrinalmente está fundamentada en el Nuevo Testamento de las cartas de Pablo. Temas como el diezmo Jesús no lo enseñó. Vamos en contra del diezmo de... No, 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 es que se me hace algo bien delicado, bro. O sea, se me hace algo muy importante porque ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? ¿cómo se Las sostiene el sol? misiones. El Bueno, sol se Dios, sostiene por Dios, Dios lo bro. sostiene, O sea, claro. porque Ah, sí, 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 le estás dando el totalmente. poder a decir, oye, entonces la iglesia no la sostiene Dios, la sostienen los diezmos. Buen punto. Sí, es verdad, Dios sostiene la iglesia. Y no me acuerdo quién me había hecho esa pregunta y justo le respondí exactamente esto, bro. Y mismo que está sosteniendo el sol, ¿quién sostiene el sol? Pues Dios. Ujú. Dios a quién le está pidiendo algo para sostener. Si la iglesia fuera, entonces por eso te digo, si tú le quitas eso a la iglesia, tú probarías realmente a un pastor o a decir, a ver, Dios está contigo porque tienes buenos diezmos o Dios es quien sostiene el ministerio. Porque, El problema no está en los diezmos y las ofrendas, porque Dios nos llama a dar, porque tenemos un corazón mezquino que no quiere dar, y obviamente mandamos a los misioneros pagándoles aviones y demás. justo yo, El problema está en los abusos, bro. eso es donde En los abusos, en la gente ratera, en los falsos que se han metido en la iglesia, porque la misma Biblia dice que hay falsos cristianos. Y justo por estos falsos cristianos es que atacan la fe de los verdaderos o los que quieren conocer de Dios y dicen, si eso es el cristianismo, mejor no regreso. claro. ¿Me explico? Claro, no, no entiendo. Pero, por ejemplo, vamos a tocar esto doctrinalmente, porque podemos hablar por fuera y se toca por fuera, ¿no? Pero doctrinalmente. Si incluso en el Nuevo Testamento lo dice que si quieres vivir por la ley vas a morir. Pero ¿quién puede cumplir las horas de la ley? Eso es a lo que voy. ¿Por qué si yo creo en el tiempo de gracia que vino a traer Jesús? Ujú. Totalmente. Pero ¿por qué crees que la institución dijo, oigan, si toda la ley ya no la... ¿Por qué? Porque no podemos, eso es un hecho. No podemos, nadie la puede cumplir. Pero el diezmo sí hay que dejarlo porque, ¿sí me explico? El Sí, diezmo sí hay que dejarlo como institución porque, otra vez, porque claro, suena muy lógico, ¿cómo se va a sostener la iglesia? hablando secularmente, o sea, todas las cosas se sostienen con dinero. Tú pagas una renta aquí, supongo. Sí, claro. Pagas todas las cosas que están aquí en tu casa. Tienes que trabajar y tienes dinero para comprar las Sí, pero cosas. estamos hablando de lo material. Y fíjate, sí, no, te interrumpo un poquito porque sí, o sea, entiendo más o menos como por dónde vas, pero eso yo lo veo como lo refuta la iglesia cuando Jesús les dice, cuando les iban a cobrar impuestos. ¿Te acuerdas? Mm. Les van a cobrar impuestos y que Jesús les dice, a ver, enséñame esa moneda. Incluso, y chistosamente, justo este versículo se usa para levantar las ofrendas, pero no está súper mal interpretado, porque Jesús es demasiado claro, porque Jesús le dice, a ver, ¿de quién es la moneda? Del César. Ah, bueno, el César lo que es del César, paga tus impuestos, porque puede que tengas problemas, o como tú dices, en tu vida material, pero Jesús está hablando, Jesús lo que estaba viniendo a hablar no te está hablando aquí de lo físico. Por eso le dice, al César lo que es del César, porque tiene la cara del César, pero al Dios no le vas a dar lo de César, porque ese tiene la cara del César. Ok, yo no, yo sí creo en la comunión y en la bondad de dar y demás. ¿Sí ofrendabas? Sí, ¿Sí total, sí, diezmabas? sí, sí, Y siempre, mucho toda di. mi vida. Y mucho di. Digo, pues lo del 10%. ¿No dabas? A ver, ahora estás en la gracia. La gracia te pide todo. La ley te pedía el 10, No, la por eso, gracia porque ya todo. me salí de la ley. Y ahora la gracia, ¿qué te pide? Pero de verdad, La gracia te pide todo. claro, no, ¿Y dabas totalmente. todo? No, 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 No. pero ahí te va. Esto es a lo que quiero ir, ahorita podemos entrar a eso. Yo veo cómo se juega siempre como con esta. Es que aquí Jesús sí hablaba Manipulación. esta Podemos manipulación, decir. porque, a ver, yo, ¿sabes? Y incluso lo he soñado, pensado mucho de que qué bonito sería si la iglesia regresa a la iglesia primitiva, pero ¿dónde se Mm, perdió ese? Oigan, todo lo que tenemos es de todos. mm. Ok, Jus- porque tú puedes decir, ok, mira, sí, él necesita alimento, pero por ejemplo, Jesús para alimentar nunca pidió ofrendas.
No, Y tú pudiste haber dicho o usado esa lógica que tú me dijiste. Bueno, es que se necesita dinero. pero sí usó lo que tenía una persona, que eran 5 panes y 2 peces. Por eso, pero Y no. lo multiplicó, Pero, porque esta persona lo dio. claro, El problema no totalmente. está en los diezmos y las ofrendas, el problema está en el corazón de las personas, que No, es pero malo. yo donde creo que está el problema. Claro, yo Y ahí. claro que la manipulación juega un papel Sí, importante, sí, y yo sí. estoy en contra de la manipulación de ciertos pastores que se la viven pidiendo dinero. O Sí. sea, vemos un cash La luna, doctrina de la perdón por el prosperidad, nombre, bro. La, el la evangel- famosa doctrina de la la prosperidad. doctrina de la prosperidad, vemos varios nombres de personas, una tal Ana Maldonado, vemos todo el internet Sí, que no, no, está no, está saturado repleto. de gente que son lobos rapaces, y la Biblia dice que hay lobos rapaces. O sea, tenemos que entender que el problema no está en la cuestión del dar, porque de hecho dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Claro, no. Lo que siembras cosechas. Y Pablo decía, y sí, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, cada quien dé como propuso en su corazón, no dé por necesidad ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, el que des o no des no te da salvación, o el que des o Claro. no des no te lleva al infierno. O sea, Eso la lo. salvación no es por Sí, claro, obras. totalmente. Todo lo que la Biblia habla de una vida de fe, ¿sí? Y Dios nos dice en Romanos 12:2, no te amoldes a este siglo, a este mundo, porque este mundo es perverso. Porque si tú te amoldas a este mundo, entonces no vas a dejar que la palabra de Dios penetre a tu corazón y a tu mente, entonces no vas a dejar que el Espíritu Santo renueve tu mente, porque estás más metido en lo que este mundo dice. Claro. Estás más metido en la filosofía de este mundo, en el trajín de este mundo, y acuérdate, los deseos de este mundo son pasajeros. El mundo pasará, pero su palabra Claro, no exacto. pasará. Es para siempre la palabra de Dios. Ahora, de verdad, antes de venir aquí oraba por ti. Sí, sí, sí. Mi esposa oró por ti y yo oramos por venir para acá. Y un amigo me decía, mira, y al inicio también te lo dije, no es ganar, ni siquiera es quien presenta los mejores Sí, 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 argumentos, totalmente. porque tú acabas de decir algo bien bonito. Pienso y sueño en volver a la iglesia primitiva, a lo que era antes, de que todos vendían sus propiedades, se alimentaban entre ellos, había comunión, y de hecho dice Hechos que había un solo corazón entre todos. Sí. Todos pensaban una misma cosa, sentían Estaban una unánimes, misma, es la estaban palabra. unánimes y dice, en la repartición del pan, del vino, ¿no? Y cuando había necesidades, pues presentaban sus propiedades, y justo vemos que el problema no está en dar, bro, per Claro, no, no, se, no. en Y ofrendar. Porque si tú entiendes que lo que das, lo das para el Señor, independientemente de lo que la persona vaya a hacer, ya esa persona le va a dar cuentas a Dios. Si daremos cuenta de cada palabra ociosa que nuestra boca diga, imagínate si no daremos cuenta de la economía. Entonces, ¿te acuerdas cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, que es sí, sí, Dios? sí, sí. Y que dice, voy a vender una propiedad, pero la vendí en tanto, y no es Sí, cierto, sí, sustrajeron. sí, sí. Y Pedro le dijo, no le has mentido a hombres, sino a Dios, porque dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Ahí vemos cómo está poniendo al Espíritu Santo como Dios. Y en ese momento cayó como muerto. Ujú. Bueno, más bien, cayó Sí, muerto, sí, y sí. luego después llega la esposa, también cae como muerto. Y eso es un ejemplo de que a Dios no lo podemos engañar. Y no es el hecho de, porque decía Pedro, bueno, no dice Pedro, yo lo puedo deducir. Estas personas, si no quieren vender su propiedad, pues no la venden. O la venden y se quedan con el dinero, bro. Pero ¿por qué prometen dar la vendimos en 1 millón de pesos? Claro. Pero, por ejemplo, en ese sentido, Y entonces, damos 500, se robaron 500, bro. sí, Entonces el tema no es la cuestión del dar, sino el corazón del ser humano. claro, no, totalmente. Y entiendo, bro, no coraje, pero tu decepción tal vez de la manipulación del sistema, de estas personas que llevaron mal. No quiero hablar mal de las iglesias, pero a mí me ha tocado ir a ciertas iglesias, entre ellas unas relevantes, y que yo entro y pienso que estoy en un antro. Sí. Yo entro y pues nomás veo el que está cantando, o traen a un artista famoso y atrae gente. Y bro, de lo único que predica es tú eres un campeón, tú puedes, tú esto, tú aquello, Sí, como superación personal. superación personal. Y tú dices, ah, caray, no estoy en una iglesia, cuando la Biblia siempre nos está llamando a que tengamos un corazón convertido a Cristo, que tengamos un corazón arrepentido. Porque Javi, somos pecadores, bro.
La Biblia dice en Romanos 3:10, por cuanto no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, ¿sí? A una se han hecho inútiles. Y la locura de la predicación es lo que ha usado Jesús, porque Jesús vino a predicar arrepentimiento, ¿sí? Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Dios dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios Claro. y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No está mal conocer, no está mal leer, pero bro, te vas a perder en algún momento si no tomas una base sólida de decir, yo creo en Cristo, creo que Él murió y resucitó por mis pecados. Sé que por los méritos de Cristo tengo vida eterna, no por lo que yo haga. Yo soy pecador, yo te puedo decepcionar y te puedo fallar. A pesar de que yo diga que soy cristiano y a pesar de que hable aquí en tu podcast, tal vez te puedo decepcionar a la vuelta de la esquina, bro. Porque sigo siendo pecador y sigo siendo malo, ¿sí? Yo voy a dar cuentas a Dios, pero la vida de un cristiano genuino no es aquel que deja de pecar, es aquel que peca y reconoce su pecado y le pide perdón a Dios a puerta cerrada y tiene una comunión con Dios todos los días. Así como yo como y tú comes todos los días, tal vez 3 veces al día o más, yo necesito comer de la palabra todos los días. Sí, pero por ejemplo, esta aceptación, bueno, este ingreso al reino, ¿estás de acuerdo que o sea, religiosamente se cree que viene justamente por esta famosa oración de fe? Sí. Que otra vez vuelvo a lo mismo, Que cuya porque Jesús piensas que ya nunca hizo... enseñó, cuya Jesús nunca enseñó ese acercamiento. Porque yo sí comparto totalmente o sea, muchas cosas de las que tú me estás diciendo, porque otra vez, mi base nunca se ha movido en la persona de Jesús, nunca. Y no creo que se vaya a mover. Gloria a Dios. A pesar de que, o sea, yo he estudiado el Tao, he estudiado el budismo, he estudiado el chamanismo, he estudiado un chorro de cosas, pero no. Te has metido hongos. Sí, sí, sí. Qué Sí, loco. sí, 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 porque es en esta búsqueda, bro, que es esta necesidad de, a ver, qué es esto en mi alma, bro? Es algo que en mi alma yo sentía como me desgarraba a ver, quiero otras formas de ver a Dios, pero el mismo Dios, o sea, porque no se ha movido el Dios en el que yo creo, porque estamos hablando otra vez, estamos hablando de un solo ser. Cuando la Biblia dice que no hay nada fuera de Dios, ¿qué significa? Que todos estamos dentro de Dios. Eso nos hace parte de Dios. Que estamos en Cristo. O sea, imagínate que Dios dice la Biblia, no hay nada fuera de Dios, imagínate un círculo. Si tú dices, yo soy pecador, te estás saliendo del círculo, entonces ya te estás separando de Dios. Si tú dices, porque ahorita te he escuchado decir como es que somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero esta... No... Es que justo eso fue lo que pasó en el Génesis. Adán y Eva pecaron en contra de Dios y fueron separados de Dios. Es que la palabra santidad quiere decir separación. ¿Sí? Dios es santo, es justo, es bueno, ¿sí? Es perfecto. Sí, sí, sí. La albura de Dios, que es algo lo más puro de lo puro, no tiene cercanía o no tiene, ahora sí que amistad con el pecado, con la mancha, con lo negro, con lo oscuro, con lo satánico, con lo que no le agrada. Entonces, si yo peco, dice Juan 3, que no me dejaste Cuando tú terminar. dices pecado, ahí te va. Me gustaría que definiéramos pecado para... Sí. Ok, si nos vamos a la terminología exacta, pecado quiere decir hamartía, que viene del griego hamartía, ¿no? Que significa errar al blanco. Exactamente. ¿Sí? Y da la noción de un tirador que tiene su diana y va a darle a la flecha. Si no le tira al centro y le da fuera del centro, está errando al blanco. Claro. Dios no te creó para mentir, pero cuando tú mientes y erras al blanco, entonces estás pecando, estás fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios tiene que poner una ley y te dice, hey, no peques. Mi pueblo no peca, dice la Biblia. Sea el hombre mentiroso, pero Dios veraz. Dios es veraz. ¿Sí? En él no hay pecado, no hay engaño. Entonces, solo mi pueblo santo, o sea, que está apartado para mí, este pueblo no peca. Si tú no quieres una eternidad conmigo en el cielo, concedido. Cuando te mueras no vas a estar conmigo. Y quiero terminar el versículo de Juan 3, 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más sus tinieblas? Porque sus obras eran malas. Su pecado es tan malo, es tan negro, es tan oscuro, están en tinieblas, no quieren ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que hace la religión. Ponen santos, ponen ídolos que tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, pies tienen, pero no caminan. ¿Tú crees que un ídolo me va a exhortar de mi pecado? No. ¿Tú crees que un ídolo me va a decir qué está bien y qué está mal? No. Por eso hago un ídolo y lo adoro como becerro, ahí estoy adorándolo, dice la Biblia, madera son son de yeso. Y tales son los que lo hicieron así, de huecos, de tontos, de idiotas, ¿no? Dice la Biblia que dice el necio en su corazón no hay Dios. Sí. Una persona necia dice que no hay Dios. Y es lo más estúpido que existe. Lo más inteligente, dice Albert Einstein, es creer en Dios. Y la estupidez del hombre es innegable, ¿no? Entonces, si yo digo, ese es Dios, bro, ese no te va a exhortar, pero el Dios santo que yo conozco, claro que te exhorta, claro que quiere que cambie tu vida, claro que te quiere dar la respuesta a todas tus incógnitas. Y luego, antes de seguir leyendo esta parte, tú me decías, es que yo quiero algo como una base, no, bueno, algo decías. Que tengo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, Juan 7, 37 al 39, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos los seres humanos tenemos sed espiritual. Todos los seres humanos tenemos sed y hambre de conocer la verdad o qué hay más. Y me niego a decir soy un adorno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Para qué estoy? Tengo que tener un propósito. Claro. Y dice Jesús, si alguno tiene sed, la respuesta es todos tenemos sed, ¿sí? Y dice el 38, el que cree en mí, esta declaración, bro, o sea, yo la creo de verdad. La fe es realmente confianza, es creer. Claro. No necesito pruebas. Inclusive la misma creación me hace entender que hay un creador. Los cielos y la tierra, sí, claro, me hacen ver que hay un creador, un diseño inteligente. Dice el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero, por ejemplo, antes de que continúes, por ejemplo, eso es otra vez vuelvo a mi punto. Tú dices, yo creo en lo que dice la escritura, pero hay cosas de la escritura que decimos, es que esto ya no, como por ejemplo, apedrear a los pecadores. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Sí, el Dios en el que ahorita ya no se apedrean. Bueno, en algunos países sí. En algunos países sí, pero ¿por qué si yo creo completamente en la palabra, ya hay cosas que digo, no, es que esto, porque parece ser que que tú en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento parece ser que estás hablando de dioses diferentes. Dioses. Porque acá se estás hablando de un Dios celoso. Ok. Acá estás hablando de un Dios genocida. Porque cuando mandaban a matar, has leído Oseas y varias partes de la Biblia donde mandaban a matar cruelmente, que dice, a sus hijos estrellanlos en el suelo y a las mujeres embarazadas destrípenlas. Literal en Oseas dice esto. Estoy casi seguro que dice en Oseas, pero cualquiera lo puede buscar en la Biblia. Tenemos como dos versiones de este Dios del que estamos hablando. Tenemos una versión que es juicioso que decir, oye, te voy a dar 80 años. Si en 80 años no te portas bien y no te arrepientes, por la eternidad vas a sufrir en el lago de fuego. Y sigue siendo justo, fíjate. Por eso, pero y luego viene otro... Porque nos da oportunidad de arrepentir y el humano no quiere. No, sí, pero a lo que voy es esto, hay cosas que tú dices, es que yo creo en lo que dice la Biblia. Como dice la escritura. Pero ¿dónde viene esta separación o dónde decimos, oye, es que esto sí todavía y esto... ¿Ves? ¿Sí me estás cachando a dónde quiero llegar? La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. No, él es inmutable. Él nunca cambia. Y el Dios del Antiguo Testamento... Entonces, ¿hay que seguir apedreando? No. Entonces sí cambió. Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla, a darle el sentido correcto. Cuando dijo, escuchaste que dijiste ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí escuchaste eso? Sí. Está bien. Es un Dios santo que aborrece el pecado y que, claro, la paga del pecado es muerte, bro. O sea, si yo mato a una persona ahorita saliendo, yo necesito
¿sí? Ir a la cárcel porque yo cometí un delito. Me agarra la policía, me lleva a la cárcel, me lleva ante ¿el juez qué va a hacer? Impartir justicia. Si es un juez justo, Sí, pero ¿estás de me va a acuerdo que hay llevar de a la justicia a cárcel. justicia? En Estados Unidos hay pena de muerte, en México no. En No, Estados Unidos sí. pero Estados Unidos no es el Dios en el que yo creo. No, yo sé. En México no, gracias a Dios. En Estados Unidos sí, por eso hay menos homicidios que en México, aunque siguen habiendo homicidios. Ahora, para una persona que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Para la gente que ha nacido de nuevo, para las personas que han entregado su vida a Cristo y han nacido una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, aquel que nace de nuevo, según a Juan capítulo 3, el Espíritu Santo sella a esta persona que creó, que nació de nuevo, y el Espíritu Santo mora en aquel que ha creído verdaderamente, y el Espíritu Santo te hace ver y entender lo que la palabra dice sin ambigüedades, sin confusión, porque ves desde el Génesis que Dios creó al hombre perfecto, el hombre en su voluntad peca en contra de Dios, desobedece a Dios, y Dios dijo, yo te dije que si comes de ese árbol vas a morir. Pero fíjate, me gusta que estés tocando este tema. No, me encanta. De hecho, me está gustando mucho esta plática, bro, la neta. Gracias. Fíjate, algo bien interesante ahí. Pero ¿por qué nunca se enseña que cuando el hombre come del árbol, hay algo bien interesante aquí, una que no solo come el árbol del mal, sino que come el árbol del bien y el mal? No comió. Sí. Dios lo expulsa antes. No. El Sí, árbol de la ciencia y el bien y del el bien y mal del es el mal. fruto de que come, el que no come es el árbol de la vida. Exacto. Pero el árbol de la ciencia y el bien y el mal es Sí el que come, comen. es correcto. Entonces, no, esa acción que nosotros llamamos el pecado original, Uh-huh. nunca hemos explorado qué significó comer el árbol de la ciencia del mal. Solo le hemos dado el punto del mal, el pecado, como tú dijiste, el oscuro, pero el bien, y espérame, pero que Del quiero bien y del concretar con mal. esto, la ciencia del bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal. Porque cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos volvemos a otra vez a un estado al que yo te digo que a mí no se me hace factible, en el que soy bueno porque no hay nada más. Y fíjate algo bien interesante que tampoco jamás he escuchado a alguien que lo predique, que hay algo bien interesante que cuando Dios expulsa al hombre le dice, hay que sacar al hombre porque ahora es como nosotros. Conociendo el bien y el mal. Ahora es como nosotros. ¿Ves que lo que yo te digo, que puede sonar a locura al decir, yo sí me considero que yo no estoy separado de Dios de ninguna forma? Y no lo digo yo, Dios lo está diciendo, oye, ahora el hombre es como nosotros. Podemos interpretarlo de muchas formas. Y yo lo interpreté toda mi vida de muchas formas, pero ¿qué te está queriendo decir ahí? Antes de la caída, sí, antes de la desobediencia, el hombre estaba en un estado de inocencia, Claro, sí, como niños. como niños. Estaban desnudos, no sabían que estaban desnudos. Había Ujú. inocencia, ¿sí? Y no había pecado, no había maldad. Ojo, Javi, no había conciencia en el ser humano. No había conciencia. La conciencia se despierta hasta que el ser humano toma Exacto, del árbol y sí, come. En ese momento sus ojos son abiertos, se dan cuenta que están desnudos, la conciencia brota en ellos y la conciencia les hace ver qué está bien, qué está mal. Ahorita la exacto. conciencia me dice, estamos desnudos, vayamos a escondernos. Nosotros no podemos estar aquí desnudos porque la Sí, claro. conciencia me dicta que está mal. Yo nomás puedo estar desnudo delante de mi esposa. Eso está bien porque estamos en el matrimonio. Es algo que Dios bendice, ¿no? Pero si yo estoy desnudo delante, allá en la calle, me va a agarrar la Sí, policía y me va a decir, claro, no, está haciendo totalmente. Y esto va también destrozos. como comparte lo que decías ahorita de que Pero eh, entonces está el otro árbol. O sea, toma del árbol de la ciencia del bien y del mal. ujú. Despierta la conciencia, entra el pecado al mundo. El pecado entró y echó a perder todo. Estamos mal, Es estamos que yo fritos. no creo eso. Ve Pero las ahorita noticias, lo men. vemos, lo Ve cómo vemos. está la sociedad, Pero bro. es necesario, bro. La Biblia lo dice, para que abunde la gracia tiene que abundar el pecado. O sea, yo no creo que el Pero pecado entonces pecaremos para que sobreabunde la gracia. No, Pablo dice, de ninguna manera. Por eso no, vino Jesús a morir y terminar con el reinado del pecado, de la muerte y de Satanás. Pero dice Dios, lo sacaron del huerto, dice, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y y viva coma para y viva para siempre. siempre. Sí, El árbol de la vida tipo de Cristo. Cuando Cristo, dice Dios,
No se van a hacer las cosas a tu manera. Evidentemente, yo te voy a dar la salvación a través Pero de ¿por Cristo. qué, por ejemplo, tú en qué te basarías para decir que el árbol de la vida es un arquetipo de Cristo y no Cristo es el arquetipo del árbol de la ciencia y el bien y el mal? Porque justo es lo que estás diciendo. Yo sí estoy de acuerdo. Aquí te va mi punto, porque como que quiero profundizar específicamente en esto. Justo por esa idea que tenemos que Dios se equivocó en su plan. Tú mismo lo dijiste ahorita. El hombre pecó y ahí fue cuando el pecado vino a arruinarlo todo. ¿Tú crees que Dios se equivocó en su plan? No, no, no. Eso justo es lo que estoy diciendo, lo contrario. Que ese plan, que el hombre comiera y conociera el pecado o el concepto del mal, está plenamente planeado por Dios. Porque si tú dices lo contrario, estás diciendo que, otra vez volvemos al texto, no hay nada fuera de Dios. ¿Tú crees eso? Genuinamente así, hasta la última consecuencia. ¿Tú crees que Dios planeó todo entonces? Sí, totalmente. Pero vamos a entrar ahí, espera. Entonces, ¿dónde queda la voluntad del hombre? Espera. Antes de pasar ahí, sí, vamos a tocar ese punto, pero nomás, tú podríamos llegar a un acuerdo en que no hay nada fuera de Dios. Sí, no hay nada fuera de Dios. O sea, no hay nada fuera de Dios. No. Bueno, a eso es a lo que voy. Entonces, si hay algo fuera de Dios, entonces Dios ya no es uno.